Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hoy, apreciado amigo oyente, estaremos estudiando el capítulo número 12 que lleva como título La Reforma en Francia. Y quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, que dice lo siguiente: Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Este texto no solo se aplicó para el libro de los Hechos, en el contexto del crecimiento de la iglesia primitiva, sino que también se ha aplicado en diferentes tiempos de la historia y especialmente fue aplicado también y fue una realidad en el tiempo de la Reforma. Los días eran tenebrosos en medio de tantas circunstancias para el movimiento de la Reforma. Roma, pues, parecía triunfar y recuperar muchos lugares y muchos espacios que había perdido. Pero Dios no había abandonado a su pueblo, Dios no abandonaba su causa ni su iglesia, y se habían levantado obreros que iban por todas partes anunciando el mensaje del evangelio. Uno de ellos fue precisamente uno de los impulsores de la Reforma, fue un entusiasta adorador de los santos que en primer lugar adoraba, era devoto de todo lo que el romanismo le había enseñado. Lefebvre decidió un día estudiar la Biblia y comenzó a ver qué conseguía en ella, porque estaba escribiendo un libro que tenía que ver con la adoración de los santos. Dijo: voy a buscar datos para este libro, todo lo que me ayude y me impulse en la escritura de este libro. Pero cuando llegó allí, un raudal de luz y esperanza inundó su vida. Y cuando se encuentra con la palabra de Dios y ve que no hay nada relacionado con lo que él quería, entonces quedó perplejo, se puso disgustado y abandonó el trabajo que se le había impuesto. Y se dedicó entonces a enseñar la palabra de Dios, a predicar y a estudiar la Biblia, porque encontró algo diferente. Se alejó de todas las costumbres y todas las enseñanzas de Roma y ahora predicaba la palabra de Dios. Uno de los que aceptó las enseñanzas de Lefebvre fue Farel. Y este hombre aceptó con gozo la verdad que Lefebvre le enseñó. Y por medio de una conversión parecida a la de Pablo, entonces vino, aceptó la palabra de Dios, salió de la esclavitud, de la tradición, de lo que había concebido en su mente por toda la vida, y llegó a la libertad plena de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Farel? Se levantó en público y comenzó a predicar la palabra de Dios. Ganó muchas personas de todas las clases sociales. Incluso la hermana del rey Francisco I, que era el rey, el monarca que estaba en ese tiempo mandando, abrazó la fe de la Reforma. Fueron muchas las personas. Lefebvre se encargó de traducir el Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo que la Biblia alemana de Lutero, entonces salía de la imprenta de Wittenberg, el Nuevo Testamento en francés se publicaba en Mox. Y muy pronto el pueblo se vio en posesión de las Sagradas Escrituras. La gente, en vez de ir a los bares, en vez de reunirse para tomar vino, se reunían en familia, se reunían en grupos pequeños en las casas por todos lados. ¿Para qué? Para orar, para estudiar la palabra de Dios. Incluso comenzaron a cantar y ahora había un fervor y esto se estaba dispersando por todos los lugares donde llegaba la palabra de Dios. Cada día aumentaba el número de convertidos. Sin embargo, los jefes papales en medio de todo eso aún lograron prevalecer y entonces se levantó la hoguera. Fue la hoguera que consumió muchos cristianos y muchos de ellos dieron testimonio de la verdad entre las llamas. Con su valor y su fidelidad en la hoguera, muchos de ellos hablaron a millares de personas
que en días de paz no hubieran oído jamás el testimonio de ellos. A causa de todas estas persecuciones, Lifrep tuvo que ir a Alemania. Y Farel entonces se fue a su pueblo natal. ¿Y qué hicieron estos hombres? Comenzaron a explicar, a predicar y a esparcir la luz del evangelio en los diferentes lugares donde se encontraban. La verdad se fue abriendo paso a paso en muchos lugares, especialmente en provincias remotas de Francia. Y Dios de esta manera fue preparando obreros para extender su causa en diferentes lugares. Otro de los hombres que Dios levantó como un gran reformador en aquellos tiempos fue Juan Calvino. Juan Calvino fue uno de los máximos exponentes, defensores de la libertad. Fue uno de los que se levantó para abrazar la reforma y para enfrentarse a las autoridades, pero también para llevarla al pueblo, para enseñarla donde quiera iba. Y un día, cuando este hombre por casualidad pasaba por una plaza pública, entonces él ve la muerte de un hombre que lo estaban quemando en la hoguera. Era catalogado como un hereje. Pero Juan Calvino se emocionó, se impactó cuando vio el rostro de paz, de tranquilidad de aquel hijo de Dios que estaba muriendo en la hoguera, porque pintaba un rostro de alegría, de felicidad más bien. Entonces él dijo, bueno, los herejes fundan su verdad en la Biblia. ¿Qué habrá en la Biblia? Yo quiero descubrir por qué es que ellos mueren tan felices, mueren contentos, mueren abrazando lo que han descubierto en la Biblia. Y se dedicó entonces a estudiarla y allí descubre cuál era el secreto de los mártires. Encuentra la verdadera paz, encuentra la alegría y comienza entonces a estudiar la Biblia. Y rodeado de los miembros de su familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Y los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros, y pronto el maestro fue más allá, a otros lugares, predicando en los pueblos y las villas. Se le abrían las puertas de los castillos, de las chozas, y con su obra colocaba los cimientos de la iglesia, de donde iban a salir más tarde los valientes testigos de la verdad. Este hombre aferró el mensaje con pasión y entonces lo esparció por todos los lugares. Como esto sucedía, lo buscaron para matarlo y él tuvo que huir. Sin embargo, donde iba llevando las buenas nuevas del evangelio. Nada lo detenía. Estaba apasionado por predicar la palabra de Dios y por llevar las enseñanzas de la reforma en cualquier lugar donde se encontrara. Algunos morían como vencedores, otros eran perseguidos, pero nada podía detenerlos. La reforma no podía ser detenida. En medio de todo esto, pues mientras Francia perseguía a cristianos, mientras los colocaba en la hoguera, en las cárceles, en muertes muy atrozas, Francia rechazó poco a poco la verdad. Escogió las tinieblas en vez de la luz de la palabra de Dios, hasta que llegó a ser víctima de su propio engaño. Y cuando Francia rechaza entonces el don celestial que Dios le había entregado, entonces ahora siembra la semilla de la anarquía y de la ruina, acepta entonces lo que es el reinado del terror, lo que llevó a lo que todos conocemos como la Revolución Francesa. Y muchos, huyendo de las tremendas tempestades que siguieron, desencadenándose por varios siglos, llegaban entonces a las puertas de Ginebra. Algunos iban desfalleciendo de hambre, iban heridos, iban expulsados en sus hogares, separados de los suyos, eran recibidos con amor y se les cuidaba con ternura. Muchos de los que se refugiaron allí regresaron entonces a sus propias tierras, ahora para combatir la tiranía de Roma. Knox, uno de los valientes reformadores de Escocia, no poco de los puritanos ingleses y también los protestantes de Holanda y de España y los hugonotes de Francia, fueron personas que se levantaron para llevar de Ginebra la antorcha de la verdad y para desvanecer las tinieblas en sus propios países. De esta manera, la reforma fue avanzando
en medio de obstáculos, de luchas, de dificultades, pero la gracia del Señor estaba con estos hombres. Mientras más morían, era como una gran bendición en aquellos lugares, porque mientras más personas morían, mayor era el número de los que aceptaban la reforma, de los que aceptaban la palabra de Dios. Apreciado amigo, hoy tenemos la palabra de Dios, hoy tenemos este maravilloso libro gracias a una gran cantidad de reformadores que decidieron esparcir el evangelio por todos lados. Hoy nos toca a nosotros. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Pidamos a Dios nos ayude a ser fieles, nos ayuda a estudiar su palabra, mantenerla en alto y prepararnos para su glorioso encuentro. Allí donde estás, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias por este mensaje que nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por la historia que nos indica que hubo hombres y mujeres en el pasado y que se levantaron con firmeza, no importando consecuencias en este mundo, se levantaron para decir que Cristo reinaba en sus vidas. Muchos de ellos, si somos fieles, los veremos en el reino de los cielos, nos abrazaremos con ellos y les pediremos que nos cuenten tantas historias de todas esas luchas que vivieron. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos reafirmas cada día que necesitamos permanecer fieles en Cristo Jesús. Quedamos en tus santas manos. Bendice a mi amigo y a mi amiga que está escuchando este mensaje en esta hora, que lo está observando. Permite que podamos compartir tu palabra en cualquier lugar. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado hermano, amigo, Dios te bendiga. Comparte este mensaje, comparte esta transmisión, dale like, suscríbete y hagamos juntos grande este ministerio. Dios te bendiga.